Imagina esto, viajas a París, haces una fila de 3 horas bajo la lluvia, pagas una entrada carísima y te paras frente a la Mona Lisa en el Museo del Louvre. Sentís la magia del arte, la historia, la genialidad de Leonardo da Vinci. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que lo que estás mirando es solo un pedazo de papel? Y que el cuadro real está guardado en una bóveda subterránea a prueba de bombas nucleares. No te dejes engañar. Los museos más grandes del mundo están llenos de secretos incómodos. Se estima que hasta un 20% de las obras de artes expuestas en las galerías más prestigiosas del planeta son falsificaciones tan perfectas que los mismos expertos prefieren mirar para otro lado antes de admitir que fueron estafados. El mercado del arte es el negocio de la fe. Millones de dólares se mueven basados en la palabra de un puñado de críticos que deciden qué es una genialidad y qué es una basura. Y es exactamente en esa arrogancia donde nacen los negocios más peligrosos de la historia, los falsificadores. Hombres capaces de replicar trazos de hace 500 años, de envejecer lienzos usando hornos caseros y de crear pigmentos idénticos a los del Renacimiento usando recetas secretas. Tipos que no solo buscan dinero, buscan venganza. Querían demostrarle al sistema que sus ojos expertos no valían nada. En este video vamos a desenterrar los engaños más brutales de la humanidad, desde el pintor frustrado que le vendió un cuadro falso al segundo al mando de Adolf Hitler y terminó como un héroe nacional, pasando por el misterio de los marcos vacíos del robo más grande de la historia, hasta llegar a la física nuclear. Sí, escuchaste bien, la increíble ciencia forense que usa radiación de bombas atómicas para descubrir si un cuadro es real o una mentira. Prepárate, porque después de ver esto, nunca más vas a volver a mirar un cuadro de la misma manera. Bienvenidos a La Historia Prohibida del Arte. Viajemos a la década de 1930. Su nombre era Jan van Meegeren. Era un pintor holandés con un talento descomunal, pero con un problema gigante. Los críticos de arte de su época lo odiaban. Decían que su estilo era viejo y aburrido, que no tenía originalidad. Humillado y con el orgullo roto, decidió no pintar más para el público. Decidió vengarse del sistema. Pasó años encerrado en su taller estudiando la química de los cuadros del siglo XVII, especialmente de Johannes Vermeer, el genio de La joven de la perla. Para engañar a los expertos no alcanzaba con pintar bien, tenía que burlar la ciencia de la época. Compraba lienzos originales del año 1600, le borraba la pintura vieja con cuidado, fabricaba sus propios pinceles con pelo de tejón y mezclaba pigmentos usando recetas medievales, lapislázuli para los azules, blanco de plomo para las luces, pero su toque maestro fue el plástico. Para que la pintura pareciera vieja, de unos 300 años, la mezclaba con un tipo primitivo de plástico líquido y metía los cuadros en un horno casero. El calor endurecía el óleo y creaba esas grietas perfectas que los críticos buscaban con sus lupas. El plan funcionó. Creó una obra llamada Los discípulos de Emmaus. La presentó como un Vermeer perdido, y los mayores expertos del mundo la declararon una obra maestra absoluta. Pero el clímax de esta historia llega con la Segunda Guerra Mundial. Los nazis ocuparon Holanda y empezaron a saquear todo el arte que encontraban. Hermann Göring, el segundo hombre más poderoso del régimen nazi después de Hitler, y un coleccionista obsesivo, escuchó que había un Vermeer oculto en el mercado negro. Van Meegeren vio la oportunidad de su vida. Le vendió a Göring el cuadro falso por una suma equivalente a millones de dólares actuales.
El jerarca nazi estaba tan feliz con su tesoro que llegó a esconderlo en una mina de sal para que los bombardeos aliados no lo destruyeran. Se creía el hombre más astuto del mundo. No sabía que tenía una réplica hecha en un horno de cocina. Cuando la guerra terminó en 1945, los aliados encontraron el cuadro en la mina y arrastraron la venta hasta Van Nigeren. Lo arrestaron inmediatamente. El cargo: traición a la patria por vender patrimonio cultural a los enemigos de la nación. La pena para eso era la ejecución. Contra las cuerdas, el pintor tuvo que confesar la verdad más ridícula. No vendí un tesoro nacional, se lo inventé yo. Nadie le creyó. Para salvar su cuello, el juez le ordenó pintar un nuevo Vermeer, en vivo, en medio del tribunal, rodeado de guardias. Cuando los expertos vieron el cuadro terminado, se quisieron morir. El caso dio un giro de 180 grados. El hombre que iba a ser ejecutado por traidor terminó libre y transformado en un héroe nacional que se le había puesto doblada a la cúpula nazi. Viajemos ahora al año 1869 en Cardiff, Nueva York. Dos obreros estaban cavando un pozo en el patio de la granja de un hombre llamado William Newell, cuando de repente la pala chocó contra algo durísimo. Al limpiar la tierra se les heló la sangre. Acaban de desenterrar un pie humano, pero un pie gigante. A medida que cavaban más, apareció el cuerpo entero. Una figura humana petrificada de 3 metros de alto, con rasgos perfectos y una expresión de dolor eterno. La noticia corrió como pólvora por todo Estados Unidos. Los científicos, los religiosos y los diarios locales aseguraban que era la prueba definitiva de que los gigantes de la Biblia habían caminado sobre la tierra. El granjero Newell olió el negocio. Armó una carpa arriba del pozo y empezó a cobrar 50 centavos de dólar a cualquiera que quisiera entrar a ver al gigante de Cardiff. La gente hacía filas kilométricas. En pocas semanas se llenó de plata vendiendo entradas y revendiéndole una parte de los derechos a un grupo de inversores por una fortuna. Pero todo este circo místico era en realidad la venganza de un ateo testarudo llamado George Hulk. Un año antes, Hull había tenido una discusión teológica con un reverendo metodista que insistía en que la Biblia decía la verdad literal sobre los gigantes. Hull pensó: este tipo es un idiota y voy a demostrarle lo fácil que es engañar a los fanáticos. El plan de Hull fue quirúrgico. Viajó a Iowa, compró un bloque gigante de yeso de 5 toneladas y les dijo a los trabajadores que era para un monumento en honor a Abraham Lincoln. Después se lo llevó en secreto a un escultor de Chicago y le pagó para que tallara la figura humana usando sus propias facciones como modelo. Para que pareciera antiguo, Hull golpeó la estatua con agujas de tejer de acero para imitar los poros de la piel de un cadáver y lo bañó en ácido para oscurecerla. Después la transportó de noche, la enterró en la granja de su primo Newell y esperó un año entero antes de mandar a cavar el pozo. Una jugada maestra. La mentira era tan perfecta que llamó la atención de P.T. Barnum, el rey de los espectáculos de circo de la época. Barnum fue y le ofreció $50,000 de ese momento para comprar al gigante. Cuando le dijeron que no, Barnum contrató a un escultor en secreto. Modeló una copia exacta de cera del gigante de yeso, la puso en su museo de Nueva York y empezó a promocionarla diciendo que el gigante de Newell era falso y que el suyo era el verdadero. Lo más delirante de todo esto es que la gente hacía más fila y pagaba más plata por ver la imitación de la falsificación que por ver el fraude original. Al final, los científicos confirmaron el engaño de los dos gigantes y el caso se cerró, pero la lección quedó flotando en el aire. Al ser humano
Le encanta que le mientan en la cara si la historia es lo suficientemente entretenida. Es la madrugada del 18 de marzo de 1990 en Boston. Las calles están desiertas porque toda la ciudad está festejando San Patricio. En el Museo Isabella Stewart Gardner, dos guardias jóvenes vigilan los pasillos rodeados de obras de arte invaluables. De repente suena el timbre de la puerta trasera. Dos hombres vestidos con uniforme de policía de Boston miran a la cámara. Dicen que hay un disturbio en el patio y que necesitan entrar. Uno de los guardias, rompiendo el protocolo más básico del museo, les abre la puerta. En menos de 2 minutos, los falsos policías reducen a los guardias, los esposan y les tapan la boca con cinta de embalar en el sótano. El museo más exclusivo de la ciudad estaba completamente a su merced. Lo que pasó en los siguientes 81 minutos fue una masacre cultural. Los ladrones no eran expertos refinados, eran brutales. Fueron directo a las salas principales y como no sabían cómo destrabar los sistemas de seguridad, usaron cuchillas para tajar y arrancar los lienzos directamente de sus marcos de madera, destruyendo los bordes de las obras para siempre. Se llevaron un total de 13 obras de arte, entre ellas 3 cuadros de Rembrandt, incluyendo su única marina, El Cristo de la Tormenta en el Mar de Galilea, y el concierto de Johannes Vermeer. En total, se esfumaron más de $500 millones en una sola noche. Es, hasta el día de hoy, el robo de propiedad privada más grande de la historia de la humanidad. Pasaron más de 35 años. El FBI investigó a la mafia italiana, a la mafia irlandesa, ofreció una recompensa de $10 millones y siguió miles de pistas falsas por todo el mundo. Nadie fue arrestado y ni una sola de las obras volvió a aparecer. Es como si la tierra se las hubiera tragado. Pero lo más perturbador de esta historia es lo que pasa si hoy visitas el museo. Por una cláusula estricta que dejó la fundadora antes de morir, ninguna obra puede ser movida de su lugar original. Así que el museo tomó una decisión impactante. Los marcos dorados antiguos de los cuadros robados siguen ahí, colgados en las paredes, completamente vacíos, rodeados de oscuridad, esperando que las pinturas regresen. Los marcos vacíos son el monumento perfecto al misterio. Están guardados en el búnker subterráneo de un capo de la droga que solo los mira para alimentar su ego, o terminaron destruidos por la humedad en un galpón abandonado. Nadie lo sabe. Las obras de arte desaparecen, pero los fraudes y los secretos siguen flotando en el aire. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si los ladrones se hubieran llevado réplicas perfectas en lugar de los originales, ¿el museo se habría dado cuenta? Para responder a eso, tenemos que meternos con el bloque más picante del video, la increíble ciencia forense que persigue a los mentirosos, usando radiación de armas nucleares. Durante siglos, descubrir si un cuadro era falso dependía del ojo de un experto, alguien que miraba el trazo, la firma, ponía una lupa y decía, sí, esto es un Rembrandt. Pero ya vimos, los falsificadores se volvieron tan brillantes que aprendieron a engañar al ojo humano. Por eso los museos tuvieron que archivar las lupas y llamar a los laboratorios de física nuclear. Hoy en día, un cuadro dudoso entra a una sala de rayos X. Los científicos bombardean el lienzo para ver qué hay debajo de la pintura. Muchas veces descubran que el estafador pintó una obra del año 1600 arriba de un cuadro barato del año 1900. Pero la prueba reina, la que no falla nunca, no viene de los pinceles, viene de las bombas atómicas. Para entender esto, tenemos que viajar a 1945, el año en que estalló la primera bomba nuclear en el desierto de Nuevo México.
Durante las 2 décadas siguientes, Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron cientos de pruebas con armas nucleares en la atmósfera. Esas explosiones liberaron al aire toneladas de dos isótopos radioactivos que no existían en la naturaleza en esas cantidades, el carbono 14 y el cesio 137. Esa radiación se esparció por todo el planeta, entró en las plantas, en la tierra y en las semillas de linaza con las que se fabrica el aceite de lino, que es la base del óleo para pintar. ¿Qué significa esto? Que absolutamente todos los cuadros pintados en el mundo desde 1945 tienen una firma radiactiva, invisible, grabada en sus materiales. Acá es donde la física forense destruye a los falsificadores modernos. Si un traficante de arte llega al Louvre con un cuadro supuestamente pintado por Diego Velázquez en el año 1640, los científicos toman una muestra microscópica de la pintura, más chica que la cabeza de un alfiler, y la meten en un acelerador de partículas. Si el análisis encuentra, aunque sea una partícula milimétrica de cesio 137 o un exceso de carbono 14, el caso se cierra al instante. No importa qué tan perfecto sea el trazo, no importa si el lienzo es antiguo, ese cuadro se pintó después de la Guerra Fría. El átomo no miente. La ciencia nuclear demostró que el mayor enemigo de los mentirosos del arte fue la era atómica. Así como el juego cambió para siempre, la tecnología levantó un muro infranqueable. Pero irónicamente, mientras más avanza la ciencia para detectar los fraudes, más nos obsesionamos con ellos. Porque al final del día, la pregunta que queda flotando en el aire ya no es científica, es puramente psicológica. ¿Por qué nos duele tanto descubrir que algo hermoso es en realidad una mentira?